Ok, hola a todos, bienvenidos. Queremos contarles que en el centro estamos generando espacios de discusión con evidencia y argumentos sobre la problemática que vive el país, especialmente en época de COVID. Desde la Dirección de Empresa, de Industria y Competitividad, hemos querido, obviamente, invitar a los sectores de la economía que se están viendo afectados pues, por el COVID precisamente. Hoy tenemos dos invitados muy especiales con quienes vamos a conversar sobre el panorama y los retos que vienen para el sector automotor. Desde el 22 de marzo, fecha en la cual se decreta el aislamiento obligatorio, muchos sectores tuvieron que cerrar y con ello obviamente vieron disminuidos sus ingresos. El sector automotor pues no fue la excepción, de hecho yo creo que ha sido uno de los más afectados por este aislamiento. Y 2 meses después, es decir, no hace más de una semana, 2 semanas, empieza a darse como una reapertura gradual, una reapertura que está dependiendo obviamente de determinadas condiciones de las alcaldías y del cumplimiento de unos requisitos de bioseguridad. Para poner en contexto de nuestro público, es importante resaltar que este sector representa tres grandes ejes. El primer eje es el eje de la industria, que hace referencia a la fabricación. El segundo tiene que ver con el comercio, que es la compra y venta. Y el tercero viene siendo los bienes complementarios, como son talleres, combustible, seguros, todo un ecosistema que en general está abarcando más o menos el 3% de la economía del país y que está generando la no cantidad pequeñita de 72.400 empleos directos. Según cifras de Andemos, estamos hablando que para el mes de abril se registraron, se matricularon tan solo 217 vehículos en todo el país, lo que representó una caída del 98% aproximadamente, y con relación a las unidades de motocicletas, se representa una caída del 99% con tan solo 205 unidades matriculadas. Razón por la cual, obviamente, lo que estamos nosotros viendo es un panorama bastante complejo, sumándole a eso que cerca de 8.600 unidades se quedaron sin registrar o sin matricular con unos créditos preaprobados, porque las oficinas de registro desde el día 1 en que se decreta el aislamiento cierran, no tienen una herramienta digital y por esa razón pues todos los procesos se paralizan. Claramente Colombia no es el único país que está sufriendo, sino el sector automotor a nivel mundial. Y la razón de esto radica precisamente en que existe una dependencia del sector automotriz respecto a la industria china. De acuerdo con estudios, se dice que más o menos el 80% de la fabricación de autopartes se hace en China. El 40% de las ventas se genera en China. Y Wuhan se está viendo como una meca o se está convirtiendo como en una meca de varias automotrices europeas, japonesas y norteamericanas, razón por la cual, como dice un amigo, un estornudo en China va a representar obviamente un efecto en todo el mundo. Yo lo veo como se cierran las operaciones y ocurre un efecto dominó. Razón de esto está representado obviamente en cifras. En el mes de marzo se dice que Estados Unidos tuvo una caída más o menos del 20% y Europa del 14%. Pero bueno, no voy a hablar más, esto era más o menos como para contextualizar. Eh, la situación o el impacto negativo para ese sector es enorme y por esa razón acá en el centro invitamos a dos grandes expertos, a dos grandes amigos del centro para que nos hablen precisamente sobre este tema. Oliverio y Philip, bienvenidos. Hola. Muchas gracias, Diana. Encantado de estar acá acompañándolos en este fantástico programa. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, Oliverio, quiero contarles a todos que Oliverio García es el presidente de Andemos. Andemos es la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Oliverio es economista de la Universidad de Buenaventura de Cali, tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes y tiene un MBA de la Universidad de Sherbrooke de Canadá. Y Philip Fossard, Philip es gerente de clasificados que incluye la plataforma tucarro.com en Mercado Libre. Él es economista de la Universidad de Columbia de Nueva York y tiene un MBA de INSEAD. Entonces, yo quiero que comencemos primero ratificando el honor para el centro de que estén ustedes acompañándonos
invitándolos también entonces a que nos cuenten desde su perspectiva cómo están viendo el panorama y la crisis que está afrontando en este momento pues el sector. ¿Quién quiere comenzar? Philip, Oliverio. Pues muchas gracias, Diana. El tema es complejo, una situación sin precedentes en todo sentido, un frenazo pues fuerte. Nosotros, digamos, en Colombia teníamos unas expectativas muy alentadoras en este año. Estábamos esperando un mercado que, según las cifras que estábamos viendo a marzo, cuando sucede esto, a mediados de marzo, estábamos viendo un mercado que podía llegar a las 280.000 unidades y de la noche a la mañana se cierra todo. Es decir, llegamos a matricular 12.300 unidades y después del 22 de marzo no se volvió a matricular. En abril, como dijiste, se matricularon 200 unidades gracias a que unas oficinas de tránsito lograron abrir unas horas, pero fueron inmediatamente cerradas por las disposiciones del ministerio, de manera pues de que ahí fue un mes perdido. Mayo, pues hasta el 11 que reactivamos también fue un mes en ceros. Hemos perdido ya 2 meses de ventas, que son cerca de 46.000 unidades, pues que ya se borran de los pronósticos. Pero bueno, eso es lo que nos tocó y ahora desde Andemos hemos trabajado en una agenda muy propositiva para restablecer el orden económico y tratar de que este golpe sea el menos duro posible para todos los actores, para la economía del país y para el bienestar de los colombianos. Yo estoy muy de acuerdo con Oliverio. Este es un sector que fue muy golpeado desde el primer día de la cuarentena. Como bien dicen, los tránsitos se cerraron y eso lo que hizo es que pues, tuvo un impacto muy fuerte en los ingresos y en el flujo de caja de los diferentes actores del sector. Fueran concesionarios oficiales de las diferentes marcas o fueran compraventeros pequeños que transaccionan pocos carros, pues llevan sin vender un solo carro desde el 18 de marzo. Con lo cual, pues sus flujos están muy afectados a nivel de los concesionarios oficiales. Sus presupuestos de gastos y de mercadeo pues han sido recortados a la mínima expresión. Y sobre todo es un sector que está con una incertidumbre muy grande, ¿no? Sobre cómo se va a reactivar el sector. Ahí yo diría dos palancas grandes que se están moviendo, que van un poco en contravía. Por un lado, lo que es un apretamiento de la demanda, por llamarlo de cierta forma, una reducción en el poder de compra de las personas, que en este momento de incertidumbre, pues en lo último que piensan es en compras suntuosas. Por otro lado, pues están las palancas de la gente que ahora que no puede usar tanto el transporte público, pues va a estar comprando carros. Entonces, está la incertidumbre de cuál de las palancas va a pegar más. Yo creo que eso es importante mencionarlo. Una pregunta adicional ahí es, antes de COVID, ¿el sector venía haciendo algún tipo de repunte en las ventas, si mal no recuerdo, según cifras precisamente de la ANDI? Y ahí decíamos, listo, ok, se está presentando como medianamente un equilibrio, llega COVID y cae rotundamente, pero ese incremento era real, ¿me explico? Sí estaban las cifras hablando que se estaba mejorando el sector desde más o menos el mes de noviembre. Pues no sé las cifras de la ANDI, las cifras de Andemos sí son muy claras en que el mercado desde la segunda mitad del año pasado ya venía mostrando una recuperación. Para mediados de marzo, esas 12.300 unidades venían creciendo un 20% frente a marzo del año pasado. Y la recuperación era real. No nos olvidemos de que Colombia es un país submotorizado y nosotros sí estábamos viendo una clara recuperación en los valores de demanda y eran unas cifras reales.
¿no? Colombia con una población de 50 millones de habitantes y estar colocando 260.000, 270.000 unidades, pues es una cifra supremamente baja. Eso es un índice de motorización de 5 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes. El promedio de América Latina son 10. Un poco más arriba, fueron 11 el año pasado. Eso quiere decir, así por simple regla de tres, de que Colombia debería ser un mercado, si fuéramos promedio, de medio millón de vehículos. Argentina, con una población de 42, 45 millones de habitantes, ha logrado matricular casi 1 millón de vehículos. Y eso pues es de los 3 países en América Latina que están en el top de los índices de motorización, junto con Chile y con Brasil, de manera de que aquí tenemos un largo camino por recorrer para ir ajustando esos índices de motorización. Y hay pues mucha política pública para trabajar, porque básicamente tenemos una situación donde la política pública que tiene Colombia invita a la tenencia del vehículo viejo. Todo, el pico y placa, no importa si tienes un vehículo de 50 años o recién sacado de vitrina, tiene la misma restricción. El impuesto vehicular es más alto si el vehículo es nuevo y más bajo si tienes 50 años. Entonces, eso hace que la gente quiera mantener un vehículo viejo, pero eso genera unas externalidades negativas muy altas. Entonces, yo sí creo que esos valores de incremento en la demanda son reales y se pueden explotar en este momento para poder reactivar esa demanda que, como dice Philippe, está bastante estrecha, bastante maltrecha, bastante golpeada y con unos índices de confianza desplomados. Yo estoy muy de acuerdo ahí, Diana, con Oliverio. El mercado sí mostraba unos signos muy claros de bonanza, cosa que no se veía desde hacía varios años. Hay que decir que el 2019 fue un buen año, pero llevábamos varios años de relativo estancamiento. Nosotros lo vimos en nuestro portal de tucarro.com, pues es un buen termómetro del interés que hay en vehículos. Por darte una idea, en el 2019 tuvimos cerca de 550.000 publicaciones de vehículos. Esto es un país donde estamos hablando que se venden cerca de 1.8 millones de vehículos, entre todo lo que es nuevos, usados, carros, motos, etcétera. Con lo cual, esto es casi un tercio de las ventas de vehículos, digamos, que pasan a través de nuestro portal. Y nosotros sí llegamos a cifras récord de visitas en el mes de noviembre de 2019 y en el mes de febrero de 2020, superando los 20 millones de visitas a nuestro portal al mes. Esto para nosotros pues era un hito muy importante y como te digo, son récords históricos de lo que teníamos. Así que estoy totalmente de acuerdo con Oliverio. Se veía un repunte importante del sector. Y la oportunidad del sector es clarísima. Lo que habla Oliverio de los índices de motorización, estoy totalmente de acuerdo. Esto es un país con un potencial de crecimiento muy grande en este sector automotor. Ok, partiendo entonces de eso, pues lo que dice Oliverio, eso es lo que nos tocó. Tenemos una crisis y más que crisis, pues tocará mirar la oportunidad para salir adelante. Después de COVID, ¿cómo ven ustedes que va a terminar en cifras de venta este 2020? Sobre un panorama, pues, de alguna forma incierto, porque todavía no sabemos si COVID vuelva, no vuelva, se vaya. ¿Qué esperan ustedes? De pronto ahí arranco hablando un poquito, empezando por donde ya mencionó Oliverio, que es, pues ya es un sector que tiene prácticamente 2 meses perdidos. O sea, ya es el 17% de un resultado anual, digamos, que ya está comprometido. Para responder la pregunta de qué esperan el sector, uno puede mirar un poco qué ha pasado en otros países que nos llevan un poco la delantera. Por ejemplo, China. Digamos que China ha estado siempre como 2 meses y medio más adelante de nosotros. Empezaron primero los contagios, empezaron primero las reaperturas. Entonces, pues vale la pena mirar un poquito lo que ellos ven. Las proyecciones actuales del sector automotriz en China
vislumbran caídas de cerca del 20% en ventas en total año. Esos son los escenarios relativamente pesimistas, hay unos más optimistas, pero más o menos de los que hemos mirado en Mercado Libre son los que nos parecen más razonables. Un impacto en ganancias, es decir, en rentabilidad para el sector un poco más grande, entre el 25 y el 35%. Noticias positivas de cara a lo que sería una recuperación del sector en Colombia es que en China se espera que después de 7 meses, después de que empezó el COVID, que ya empezó en enero, realmente, pues va a verse el impacto en la industria en enero, se espera un regreso, digamos, a niveles normales presupuestados, es decir, lo que se había presupuestado al principio del año que se iba a tener como promedios mensuales de venta. Con lo cual, digamos, en el caso de Colombia, esto sería un mensaje positivo de que en septiembre, octubre podríamos estar recuperando los niveles presupuestados inicialmente. ¿Qué se ha visto en la apertura en China? Las ventas no han sido tan bajas como se esperaba, o sea, sí ha habido un repunte rápido del sector en cuanto a ventas. La forma de venta ha cambiado bastante. El tráfico a las vitrinas se ha reducido cerca de un 47%. Entonces, digamos, el patrón de comportamiento ha cambiado. La recuperación yo la interpreto como algo relativamente positivo versus algunos escenarios más dramáticos. Oliverio, ¿estaría de acuerdo con lo que está planteando Philip? El tema es complejo, ¿no? Son realidades muy diferentes, la de China con Colombia en muchos aspectos. Uno, los índices de motorización en China son más elevados que Colombia. Ya ahí se venden 20 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes, mientras que aquí lo hacemos en 5, es decir, allá no hay un rechazo ni una restricción tan grande, pues, y una guerra contra el vehículo como en este país. Es un país que puede resolver los problemas, digamos, de pandemia de una manera más robusta que en Colombia. Tienen unos mejores sistemas, digamos, de atención. Y entonces eso nos lleva a unas situaciones en estos países en América Latina, qué tan largo van a ser esos ciclos, digamos, de recuperación y de restricciones y aislamiento. Entonces, el gran temor que tenemos acá es cuando nos vuelven a cerrar, ¿no? Aquí digamos, un brote de pandemia es mucho más complicado que en China. Yo no me atrevería a hablar, digamos, en este momento de una cifra. Ya llevamos 2 meses perdidos de ventas, pero también va a depender mucho de cómo logremos promover nosotros políticas públicas que ayuden a mitigar digamos, ese impacto. Entonces, volvemos a la discusión que hemos venido, digamos, planteando y es si tenemos un parque automotor de 6 millones de vehículos más 8 de motos, que tiene una rotación muy baja y logramos nosotros, digamos, implementar programas de incentivos a la compra del vehículo por desintegración voluntaria de vehículos. Ya el segmento de bus de servicio público tiene un programa de modernización que salió en la reforma tributaria anterior. Que es para pequeños propietarios, chatarrice su vehículo y cómprese uno nuevo y entonces lo exoneran del IVA. Hay un proyecto de decreto donde establece por parte del Ministerio de Hacienda, es un proyecto de austeridad económica, del gasto público, es del gobierno, donde básicamente en el artículo 12 hay algo interesante que dice que solamente se autorizarán compras de vehículos oficiales de más de 6 años. Pues resulta que el servicio oficial en Colombia, aunque no lo crean, es el que más obsolescencia presenta en el país. Entonces, si bien es cierto... Pero el que más resistencia va a presentar en la ciudadanía cuando se haga esa propuesta de que se modernice la flota oficial.
Pero esto es un tema, digamos, de compras públicas, ¿no? Y es un tema, digamos, que hay que confrontarlo con ese gasto social que tenemos. Y el buen ejemplo comienza en casa. Entonces, si hay alguien, digamos, que debe demostrar una actitud hacia la modernización de la flota con fines de salud, pues debe ser el mismo Estado. Esa flota vehicular de más de 6 años es una flota que alcanza perfectamente 50.000 vehículos. Yo no aspiro a que los 50.000 vehículos, digamos, se vayan a reponer, pero si a esa, digamos, política que está ahí le agregamos de que ese vehículo se chatarrice, lo saquen del mercado y no siga pues extendiendo su vida útil por allá en pueblitos para que terminen yéndose, quedándose sin frenos y yéndose pues por barrancos, porque entre otras cosas ese parque automotor, el grueso son camionetas. Entonces, yo creo que el punto que quiero hacer es que se puede sacar un programa de reposición para la flota oficial. Ya hay un programa del IVA Credit para la flota pública. Lo que nos hace falta ahora es tener un programa de reposición para los servicios particulares. Casi el 60% de la flota de los vehículos de servicio particular tienen más de 10 años. Entonces, yo creo que un programa, digamos, de que se le permitan a los hogares desintegrar máximo 2 vehículos con unos beneficios de IVA y de impuesto al consumo, porque es el único segmento que es doblemente taxado, paga el impuesto al consumo, paga el IVA. De acuerdo. Yo creo que ahí hay, digamos, unos mecanismos donde si se llegaran a implementar, tendrían un ahorro enorme en esos 15.4 billones de pesos. Es decir, cuando los chinos están poniendo una plata para promover la venta del vehículo nuevo, cuando los americanos, los gringos ponen también una plata y le dicen vaya y desintegre un vehículo que haga 30 kilómetros por galón y cómprese uno que haga 60 kilómetros por galón, esos ahorros que están haciendo ahí en consumo de combustible claramente cubren perfectamente ese incentivo con creces. Entonces, Pues ahí sí, yo creo que pues esperemos que esas propuestas sean realidad, porque lo que necesitamos obviamente es apalancar el sector. Y ese tema que tú estás tocando es de vital importancia. Yo creo que lo vamos a profundizar más adelante. Yo quiero hacer énfasis también en otro punto, y es el e-commerce. Demostró ser totalmente indispensable en época de COVID para muchas empresas. Las que no lo tenían, pues lo que hicieron fue sentarse, cruzarse de brazos y mirar cómo los otros sí estaban aprovechando la herramienta. Y bajo ese supuesto, pues el sector tiene que moverse en este momento también con esta modalidad de venta online. Sin embargo, ahí es donde viene la gran pregunta, y es, todavía se genera una desconfianza para comprar vehículos en algunos casos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer para tal vez educar, culturizar, para generar realmente un impacto positivo y más confianza en la venta de vehículos o servicios? Pues a ver, de pronto desde la perspectiva de Mercado Libre, que podemos ver no solo el mercado automotriz, sino cómo ha sido el cambio del e-commerce en las diferentes categorías en estos meses. Por darles una cifra, abril fue un mes, digamos, con récord histórico, con crecimientos donde se más que dobló el resultado de abril del año pasado. Y más que eso, porque obviamente hay ciertas categorías que ganan, otras que pierden, más que eso, un dato muy importante es que el número de compradores primeros, digamos, que hacen su primera compra creció casi un 60%. Entonces, sí se ha visto un patrón de gente que antes de pronto no probaba el e-commerce por un tema de seguridad, porque no querían poner su tarjeta de crédito en la computadora o en su celular, por algún tema de miedo. Pues casi que esta situación ha llevado a muchos a probarlo y a darse cuenta de que no hay mayor inseguridad a transaccionar por Internet, digamos, sobre todo cuando se hacen sitios reconocidos, pues no solo Mercado Libre, pero en la cantidad de
de retailers que tienen sus portales web totalmente segurizados, con todas las medidas necesarias. Entonces, ¿cómo generar más confianza? Yo creo que es un fenómeno que se ha venido dando forzadamente a causa de la coyuntura. Yo les diría que en estos últimos 2 meses se ha visto un incremento en uso de e-commerce equivalente a los últimos 5 años. Digamos, es muy buena para nuestro sector. A nivel de carros, pues obviamente hoy en día los carros no se venden online. Nosotros, nuestro negocio en tucarro.com es este canal digital donde la gente puede meterse y comparar vehículos de diferentes marcas, diferentes rangos de precio, diferentes años, 0 kilómetros usados, etcétera. Entonces es como acompañar al usuario en esa etapa de búsqueda que hoy en día es cada vez más digital. Todavía no estamos en un punto donde la gente compre el vehículo 100% en la página. Pero sin duda esta coyuntura hará que la gente se mueva más hacia ese lado. Hay cosas que nosotros recomendamos a nuestros clientes, concesionarios, compraventeros, pues que hagan dado la nueva coyuntura. O sea, cada vez más los clientes, los compradores potenciales van a buscar tener el menor contacto físico posible. Entonces, en el caso nuestro, nuestra página es mejorar las fotos de los vehículos que se publican, tener más videos. Nosotros al inicio de la pandemia, solo un 3% de publicaciones tenían videos de los carros. En este momento estamos cerca del 6-7%, ya se ha doblado y pues digamos que todavía el espacio es mucho. Le proponemos a nuestros clientes que utilicen más redes sociales, no se trata solamente de publicar más en Tu Carro Mercado Libre, es tener estrategias digitales integrales, ofrecer protocolos de limpieza. Ahí Andemos pues ha sido también un apoyo para la industria en traer mejores prácticas de otros países como España, por ejemplo, y poner a disposición del sector los protocolos de bioseguridad. Cada vez a los clientes les toca ofrecer, a los concesionarios les toca ofrecer a los compradores pues trámites sin tener que salir de su casa, entonces que vayan a su casa, le tomen el poder y puedan hacer los trámites, digamos, sin que el cliente salga de su casa, hacer 3 drives a domicilio. Ya hay varias que han experimentado con nosotros incluso hacer reservas online de vehículos. Entonces, digamos, la tendencia del e-commerce es una tendencia que viene ya hace muchos años. Esta coyuntura pues la ha exacerbado y la ha puesto en el mapa. Es claro que todos nos tenemos que adaptar, tanto nosotros como empresas de e-commerce y del sector de vehículo, como los concesionarios y compraventeros que publiquen con nosotros, como el sector en general. O sea, los trámites digitales del RUNT, con los SIM, etcétera, es algo que tiene que mejorar cada vez más y ser más fácil para el usuario cada vez más. De acuerdo. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo sobre tu planteamiento de cómo educar al consumidor para usar más la herramienta digital. Yo creo que las cifras que ha manifestado Philippe, pues lo dicen todo. El aislamiento ha sido el mejor educador. Las personas que jamás se habían atrevido a hacer una compra en línea, pues lo han hecho. Nosotros como Andemos pues venimos apoyando y desde hace ya varios años y gracias a las invitaciones que nos ha hecho Mercado Libre en los seminarios anuales que ellos hacen, pues hemos estado participando. El año pasado establecimos la primera academia digital para el sector automotor con Google y digamos que Andemos está muy comprometido en la transformación hacia lo digital en el sector automotor. Nos identificamos, queremos liderar el tema. Estamos trabajando en herramientas para poner a disposición de los concesionarios plataformas donde pueda el consumidor tener una experiencia completa. Hoy en día, digamos, no se usa por varios motivos. Digamos que hasta ahora el concesionario, perdón, las personas pues han usado mucho estas plataformas para
averiguar, conocer, explorar, y podemos ir mucho más allá. Yo creo que va a ser un proceso. Hoy en día, digamos, las plataformas pues no tienen un vinculante con el sector financiero, por ejemplo, y creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para que la persona no solamente pise un negocio o haga una reserva, sino que vaya más allá. Y yo creo que todos nos estamos moviendo en esa dirección, lo mismo con las aseguradoras. El proceso de la matrícula del vehículo también necesitamos avanzar, estamos trabajando en esa agenda con el Ministerio de Transporte. Hoy en día, digamos que si bien es cierto, se puede hacer la sustitución del huellero con un sistema pues, de verificación de la persona a través de preguntas, queremos ir mucho más allá, queremos de que el consumidor pueda tener una experiencia totalmente al 100% en la compra de un vehículo en línea. Y allá vamos a llegar. Nosotros no sabemos esto cuánto va a durar. No sabemos si vamos a tener nuevos aislamientos obligatorios. De manera de que lo mejor que podemos hacer es preparar a los concesionarios para el uso de esas herramientas. Tenemos un taller el próximo 28 de mayo de este mes, donde Google nos va a presentar cuáles han sido las experiencias del consumidor en la compra en línea de vehículos. Yo creo que va a ser muy interesante esta experiencia porque nos va a abrir también los ojos donde podemos ir avanzando para darle una capacitación a los concesionarios y promover todo este tema de la venta de los vehículos en línea. Muy, muy oportuno. Y ahí los dos tocaron el tema precisamente del RUNT, que trabó durante el aislamiento obligatorio, que bueno, vamos a estar el 1 de junio. Eh, Muchas de las matrículas de los vehículos que ya estaban pisados, por llamarlos así. ¿Qué creen ustedes cómo ven ustedes la labor del gobierno frente a este tema de la digitalización? Y bueno, yo creo que Oliverio también habló mucho de que se le espera para que realmente podamos tener esa experiencia 100% digital. Necesitamos interoperabilidad, necesitamos alinearnos con todas las entidades para que toda la data de la persona que quiera comprar se encuentre sin ninguna restricción, y es simplemente con un clic ya tengo comprado mi carro porque no tengo que ir a ningún lado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué propuestas tendrían ustedes como para el gobierno eh, desde el punto de vista de gremio o de sector, por no diferenciarlos como empresas? Pues mira, yo creo que por parte del gobierno ha habido muy buena disposición. De hecho, el tema de la transformación digital está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que el gobierno está comprometido. Nosotros como gremio, pues somos unos vínculos para proponer dónde se pueden, digamos, mejorar las cosas. Yo creo que el proceso de la matrícula en línea es fundamental y yo creo que ahí hay un espacio interesantísimo para avanzar. Países de la región como Chile han resuelto este problema del tema digital. Ahí necesitamos, digamos, mayores avances en el RUNT. En este momento, digamos, tenemos completamente bloqueado el proceso de nuevos usuarios, porque los que pueden hacer el proceso hoy en día son aquellos usuarios que ya están registrados en el RUNT. Pero si hay un usuario que necesita hacer un registro nuevo, una persona nueva, por ejemplo, mi hijo está sacando el pase y entonces él no tiene, digamos, registro. Entonces hay que hacer ese registro nuevo. Y ahí, digamos, hay una limitación muy importante que nos está frenando parte, digamos, de la operación, de manera de que sí es fundamental, digamos, avanzar en esto. Y también, digamos, ya en el proceso pues hoy en día, si bien es cierto de que se ha avanzado en esa digitalización, pues todavía hay que llevar los papeles en físico a la oficina de tránsito para que hacer la vuelta. Y yo creo que el tema se puede digitalizar. Hay procesos como la toma de improntas que creo que son completamente inútiles
en esta nueva realidad que vamos a ver. Pero todas estas situaciones lo que generan son oportunidades para volver estos procesos más transparentes y menos costosos. Una impronta, un vehículo nuevo, pues prácticamente te toca desbaratar un vehículo nuevo para sacar el número grabado del motor que está por allá bien escondido, cuando ya el BIN del número viene pues clarísimo en el panorama del carro. Entonces no tiene ningún sentido gastarse uno 400.000 pesos, 500.000 pesos para desbaratar un carro nuevo para sacar unas improntas. O sea, eso no, si van a clonar un vehículo, lo van a clonar con o sin improntas. Así de sencillo es el tema. Entonces, yo creo que esto nos va a servir, digamos, para repensar bien esos procesos que estamos haciendo, volvernos más eficientes, y yo creo que para allá vamos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Oliverio. O sea, sí hay un esfuerzo grande que tiene que hacerse de mejoras en los procesos actuales y digitalización de los procesos actuales. No hay ninguna razón para muchos procesos como el de improntas que menciona Oliverio. Estoy totalmente de acuerdo ahí. Y aparte, digamos, de las iniciativas de gobierno, pues también a nuestros concesionarios y a los compraventeros, todo lo que son los actores del sector automotor, pues hay un trecho largo todavía para digitalizarse y para tener más conciencia de lo que es ser digital. No es solo tener una página web, es poder integrar varias soluciones, es estar publicado en portales como el nuestro, por ejemplo, es tener presencia en redes sociales, es entender que el cliente hoy en día no es el mismo cliente de antes, es un cliente millennial con ciertos patrones de comportamiento distintos, que buscan tener una experiencia en su compra, buscan ser bien atendidos, buscan que la gente responda a las preguntas que les hacen por los canales digitales de manera pronta. Entonces, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. El gobierno sí hay un camino para recorrer en mejorar procesos hoy en día que son engorrosos y que son burocráticos. También hay un camino que tiene que recorrer el sector y los actores del sector en digitalizarse. Lo que decía Oliverio ahorita de que esta época pues ha como forzado ese tema de digitalización es totalmente cierto. Vamos por el buen camino, toca es movernos todos a una velocidad importante, gobierno y sector privado. Muy de acuerdo, ¿no? Importantísimos pues esos comentarios de ustedes. Ya hablamos de economía, ya hablamos de digitalizaciones, ahora vámonos con el tema de salud pública. Es evidente que la gente lo que quiere ahorita es tener el mayor distanciamiento. Están buscando alternativas para movilizarse, ya sabemos, eso no es ningún pues misterio, que están migrando a otros mecanismos de movilidad o de micromovilidad con sus bicicletas, con sus patinetas eléctricas, pero pues también se va a apalancar sin duda el sector y vamos a ver tal vez una recuperación porque la gente va a migrar obviamente a comprar vehículos. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se puede lograr una movilidad sostenible desde todo punto de vista en calidad de vida del ciudadano, el medio ambiente y demás, ante el incremento de vehículos que van a estar en circulación y especialmente pues en las ciudades capitales, caso Bogotá? Pues Diana, de pronto arrancando de la primera parte. Arrancando la primera parte y le doy la palabra a Oliverio, creo que tiene más autoridad para hablar del tema de movilidad. Claro. Pero lo que hemos visto de cambios en demanda es un interés mucho más importante, por ejemplo, a las motos. Si vemos los patrones de búsqueda ahorita, se están enfocando en motos. También tenemos un cambio porcentual, digamos, en la proporción de visitas que está yendo hacia vehículos de trabajo, llamados de trabajo, pickups, por ejemplo, furgonetas, camiones pequeños, que digamos lo asociamos mucho a un poco el auge del sector logística en este momento, pues todo el que tenía algo que vendía antes en físico, que el cliente iba a algún lugar a comprar, pues hoy en día se está despachando. Entonces, sí vemos una tendencia clara hacia esos lados.
digamos, concentrado en carros, lo que hemos visto en patrones de búsqueda en nuestro portal al principio de la cuarentena, es decir, finales de marzo y mes de abril, estábamos viendo un incremento de visitas y de contactos a carros de alta gama. Yo diría un patrón de visitas relativamente aspiracional. En este momento, Total. mayo, que es un mes donde ya se está hablando de reactivación, ya como que la gente está empezando a acostumbrar una vuelta a la normalidad o a alguna normalidad, ya vemos también un incremento en visitas a carros de menor valor, en el rango entre 10, 15 millones y 30, 40 millones, lo cual nos hace pensar un poco lo que acabas de decir, Diana, que mucha gente está buscando alternativas para no utilizar el transporte público. Y en eso las motos es un candidato claro, y los carros de baja gama o gama media pues también. Al tema de movilidad dejo a Oliverio para que nos cuente cómo hacer que esto sea movilidad sostenible, cómo incentivar el uso de carros eléctricos, cómo cuadrar los picos y placas. Eso, ¿quién mejor que Oliverio para hablarnos de eso? El, sí, el más experto. No, pues muchas gracias. Yo creo que el uso del vehículo particular y privado es de las pocas opciones seguras y responsables que nos ofrece el virus para movilizarnos. Tonto sería que no lo aprovecháramos, ¿no? Yo creo que es importante que las alcaldías que siempre le han tenido mucha bronca al uso del vehículo particular, pues entiendan de que pues eso es la realidad, y que esto va a ser un tema temporal mientras dure la pandemia, que algún día la humanidad le va a encontrar una solución a eso, pero mientras tanto, pues tenemos que es aprovechar las pocas oportunidades que nos permite, digamos, el virus para movilizarnos. Entonces uno esperaría bajo ese entendimiento, como las cifras que indicaba Filipe al comienzo de esta conversación, es que se ha habido un repunte en el uso del vehículo particular, por ejemplo, en China. Y aquí debería, digamos, de suceder algo similar. La gente pues va a tener que resolver su problema de transporte. No todos podemos andar en bicicleta. Hay distancias seguramente largas que hay que recorrer. Entonces, pues el uso de la bicicleta, por supuesto, bienvenido en la medida, digamos, de que las condiciones climáticas lo permitan, y la salud lo permita. Pero sin lugar a dudas, hoy en día nada le gana en materia de seguridad y de responsabilidad al vehículo particular para no contagiar y no ser contagiado. O sea, nada, no hay ninguna otra opción que le gane, digamos, al uso del vehículo particular. Bajo ese entendido, yo creo que lo que hay que formular son políticas que nos permitan, digamos, hacer un uso eficiente de ese vehículo. Uno de los temas que hemos hablado contigo, Diana, y con Filip, por ejemplo, es el pico y placa con criterio ambiental. Entonces, si el 60% del parque automotor de vehículos particulares tiene más de 10 años, pues, y si no queremos desbocar nuestras estrechas calles con los vehículos, pues entonces ponen la restricción del pico y placa a los vehículos de más de 10 años y a los motos de más de 5 años. Y con eso no solamente le estás restringiendo la movilidad del 60% del parque automotor, sino que lo está restringiendo al parque automotor, que está generando unas externalidades negativas altísimas. Entonces ahí tenemos una oportunidad de oro para implementar unas políticas públicas que no son nuevas y no las hemos discutido como algo nuevo en esta época de la pandemia, sino que venimos trabajando ya desde hace un tiempo atrás. El impuesto por obsolescencia vehicular, me parece que también es oportuno comenzar, digamos, a hacer ese cambio de balance donde la carga está en el vehículo nuevo y no en el viejo, cuando es el viejo el que genera la externalidad negativa y no el nuevo. Entonces, eso no es pues que de la noche a la mañana vamos a hacer este giro, sino que se puede hacer gradualmente a través de un programa de 10 años
para revertir eso y comenzar a desestimular el uso del vehículo viejo, que entre otras cosas hay una clara asociación entre el COVID y esa degradación de la calidad del aire que estás mencionando, Diana, y es que las personas son más vulnerables al COVID cuando han sido, digamos, afectadas o expuestas a problemas respiratorios, como es el caso de Colombia, donde tenemos 70 millones de enfermedades respiratorias pues, asociadas a esos 15.4 billones de pesos y 10.500 muertes. Entonces, yo creo que si miramos la cosa en un contexto muy integral y muy estratégico, yo creo que aquí hay unas oportunidades interesantes que se pudieran explotar para tener movilidad responsable y tener movilidad sostenible. Wow, gran reto. Y yo creo que hablaron también de lo que se espera o lo que ustedes propondrían como sector frente a políticas públicas. ¿Qué se necesita para que se reactive realmente el sector? No más allá de una manera gradual, yo sí creería que de una manera rápida, obviamente todo genera procesos, pero no sé, se me ocurre, ya está, todo hablaste ahorita del impuesto por obsolescencia. ¿Qué otro tipo de trabas, por llamarlas así, o mejor, viéndolo desde el punto de vista positivo o propositivo, qué debería hacer el gobierno? Menos impuestos, trámites más expeditos, menos aranceles, política pública, muy concreto. ¿Qué propuestas tienen ustedes como en la agenda? Mira, Diana, si uno, hablando en la lista desde el punto de vista del deseo, pues ideal, digamos, que para promover la venta de vehículos queden exceptuados del IVA y el impoconsumo. Pero lo ¿Ya más está propuesto? ¿Ya está en trámite o está en Estos son proceso? de los temas que estamos trabajando. Es decir, aquí cada semana tiene su afán. Aquí vemos, digamos que en esta primera fase de pandemia, pues estuvimos trabajando en la reapertura del sector, trabajando en los protocolos, trabajando, digamos, en las propuestas, en las sugerencias. Y bueno, yo creo que ahí hemos ido chuleando y hay que ir avanzando, digamos, en las propuestas. Ahora lo que estamos trabajando es en la elaboración de las siguientes propuestas. Si uno lo mira, digamos, desde el punto de vista de deseos, pues chévere que excluyeran a los vehículos del IVA y el impoconsumo. Eso pues tendrá un costo de, no sé, 1.5 billones de pesos, el cálculo que le tenemos nosotros para 100.000 carros para este año. Pero si lo miramos desde el punto de vista estructural, yo creo que nada le gana al programa de desintegración, reposición con desintegración, es decir, chatarrice su carro viejo y cómprese uno nuevo y quede exonerado, digamos, del IVA y del impoconsumo. Yo creo que esta medida, digamos, dentro del marco de la emergencia económica se pudiera implementar sin pasar por una reforma tributaria. Y yo creo mucho en esta propuesta, ¿sabes? Se me hace que es mucho más sostenible, mucho más sólida, mucho más conveniente para todos, mucho más razonable, ¿no? Y yo le apostaría a ese. Y otro tema, digamos, muy puntual que ya lo mencioné acá es el pico y placa con criterio ambiental, es decir, todo ese paquete de medidas para desestimular el uso del vehículo viejo que ya están planteados, ya se ha generado. Digamos que lo único que nos tocaría en este momento es justificar por qué exonerar a los vehículos del pago del IVA y el impoconsumo, y creo que la chatarrización sería un muy buen argumento para avanzar en esa dirección. Sí, y además, a ver, esto no son ideas que se han ocurrido en Colombia, muchas de estas cosas se han visto en los otros países. En Alemania, por ejemplo, los bonos de chatarrización que implementaron, pues justamente buscaban este doble efecto de estimular un sector importante para comprar vehículos nuevos, pero también apoyar lo que son iniciativas de tipo ambiental, ¿no? Para mejora del aire. No hay nada más contaminante que carros viejos y nada menos contaminante que la tecnología de los carros nuevos. Entonces, por ese lado, esto no es un invento de Colombia, esto ya se ha hecho en otros países y el gobierno debería pues, tomar esas buenas iniciativas.
Un ejemplo de lo que hizo China, que fue incluso más allá en el tema de incentivo a la compra, es dar los bonos por compra por $1.400, ¿no? Toda persona que quisiera comprar un carro, el gobierno pagaba $1.400 del valor del carro. Yo creo que eso, pues, no es una iniciativa que yo veo implementando en Colombia, pero va muy de la mano de lo que está diciendo Oliverio. O sea, por medio de medidas tributarias se puede buscar el mismo efecto de incentivar la compra de carros, de hacerlos más asequibles al público y fomentar la activación de un parque automotor nuevo versus el que tenemos actualmente, que, como dice Oliverio, también es uno de los más viejos de toda la región. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Darles las gracias de verdad por este espacio tan agradable, porque toda la información obviamente nos va a servir eh, y obviamente queremos que ustedes compartan esta entrevista en el sector. Pero yo quiero tocar un pequeño punto y es, yo también soy una aficionada de los carros. Yo estaba esperando la Feria del Automóvil en el mes de noviembre, me dijeron que se había cancelado, la verdad tenía todavía esperanza de que no fuera así. Y ahí yo quisiera preguntarle a Philip, porque me enteré ayer que está como en un proyecto súper interesante con un primer salón virtual del automóvil. Eso suena bastante interesante. No sé si también replicando como el caso de Ginebra, de pronto me estoy haciendo yo una expectativa que no es. Philip, cuéntanos. Eh, se ve que conoces el sector a la hora del caso de Ginebra. Pues Ginebra es donde se hace uno de los mayores salones automotores del mundo. Ellos, por el tema de la pandemia, pues cancelaron su salón automotriz y hicieron un salón virtual. O más bien, las marcas retomaron esas iniciativas y montaron como sus propios salones virtuales. Volkswagen hizo eso con los pabellones que tenía pensado para el gran show de Ginebra. Pues montó sus propios salones digitalmente, invitó a sus clientes a que visitaran sus pabellones de manera digital. No, nosotros lo que queremos hacer es desde Mercado Libre y Tu Carro, impulsar una feria digital de vehículos. Creemos que es la forma de contribuir a la reactivación del sector. La idea es tener un alcance nacional. Digamos, el Salón Automotriz era un salón en Bogotá. Aquí la idea es tener un rango mucho más amplio. Ahora, el Gran Salón Automotriz implicaba unas inversiones grandísimas para las marcas. En este momento, pues, las marcas no están para hacer eso. Lo bueno del canal digital es que pues, los costos son mucho más asequibles, dado el alcance que se puede tener. Entonces, sí, estamos en conversaciones con varias marcas, ya tenemos algunas confirmadas, para lanzar un gran salón del automóvil en el segundo semestre de este año. No tenemos una fecha definida todavía, estamos pensando agosto, septiembre, todo depende de cómo arranque ahorita el sector, pero sí es una iniciativa que como te digo, busca de la mano de las marcas llevar como esa experiencia de evento relanzador del sector. Así que sí, le tenemos mucha expectativa y le vamos a meter mucho empeño a que salga bien. Seguramente los aficionados como yo estaremos muy pendientes para acceder, de ser posible. Bueno, no sé si tienen no sé, algún comentario, quieren adicionar algo a sus preguntas, sus respuestas, alguna réplica. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ha sido un espacio muy agradable, un reencuentro aquí muy chévere con Filipe y contigo, Diana. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias por la invitación y siempre muy agradable tocar estos temas del sector pues que no solo es nuestro trabajo, en el caso de Oliverio y mío, pero que también es nuestra pasión, en cierta forma, y pues queremos ver recuperado a la mayor brevedad. Nosotros ya estamos abriendo nuestros estudios de fotografía esta misma semana, ya gran parte de las vitrinas están abriendo sus puertas, así que, pues nada, yo soy muy optimista y espero que todos nos unamos a ese optimismo para que el sector pues salga adelante de la mejor manera. Por supuesto, y desde el centro, pues obviamente cuentan con todo nuestro apoyo, así que las puertas del centro están abiertas cuando quieran. Bienvenidos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, Diana, gracias, Oliverio. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Chao, chao.